¿qué tal? Buenas tardes. ¿Han oído hablar de la música acusmática? Digamos en breve que se trata de una música compuesta para ser presentada a través de altavoces, privilegiando el sonido como timbre sobre la melodía, la armonía o el ritmo, para crear un ambiente ideal para convocar a los fantasmas del pasado. Y precisamente es lo que ha hecho en su nuevo disco el artista sonoro argentino Diego Losa, en su nuevo disco Fantasmas Cortázar. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano mira. Toco tu boca, me miras, con un dedo toco el borde de tu boca, de cerca me miras. Voy dibujándola cada vez más saliera de mi mano, y entonces jugamos al Y para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico y de su trayectoria en la creación sonora, Diego Losa ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. Es un placer correspondido, como dicen. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1962, si no me equivoco, donde inicias tus estudios musicales con la flauta y el saxofón. Pero es cierto que tocabas en la Orquesta Juvenil de Argentina, Nacional Juvenil de Argentina, y que cerró. ¿Qué pasó? ¿Crecieron los jóvenes? Bueno, ¿Se hicieron adultos? La historia es que era en la época de los militares. Y yo tenía un cargo múltiple porque estaba de un lado en los archivos y del otro lado cuando había suplementos de flautas me llamaban para tocar. La historia, ¿cómo continuó? Es que los militares decidieron que una orquesta juvenil, porque era, digamos, como dicen en Francia, la pépinière de todos los músicos que luego han integrado grandes orquestas en el mundo, la Orquesta Nacional de Argentina inclusive, y cerraron, y yo me quedé sin trabajo. Quizás en la programación no tocabais demasiadas marchas militares. Sí, ni siquiera no era rentable. No era rentable, y que decidieron cerrar la orquesta, y yo me quedé sin trabajo. Entonces, en ese mismo momento, después de haber dado un poco de vuelta, fui a ver a mi maestro, Francisco Krepfel, y le dije: Francisco, estoy sin trabajo, ¿tienes algo para mí? Me dice: aquí no hay trabajo para músico, pero hay un trabajo para un técnico. Era director del laboratorio de Era el investigación director del musical. laboratorio que se llama el LIPEM, Laboratorio de Investigación y Producción Musical de Buenos Aires, que es el laboratorio más antiguo de música electroacústica en América. Y me propuso hacer una formación de técnico, del cual estuve en la técnica del teatro del Centro Recoleta durante varios años, y luego yo pedí la mutación hacia el laboratorio, y ahí es donde empecé a hacer toda mi gran formación en música electroacústica. El contacto con los compositores, imagino que te estimuló, ¿no? Exactamente, y tuve la suerte de que se produzca un evento muy importante que fue un intercambio entre la Universidad de Stanford y Buenos Aires, y allí es donde tuve la suerte de trabajar con gente como John Chowning, como Max Matthews, que son pioneros en esta música. John Chowning, para decirte, es el que ha inventado la FM y el DX7, que es ese sintetizador que fue antes y después del DX7 la música popular. Max Matthews es el inventor de la música por computadora, directamente. Y yo tuve la suerte de trabajar con toda esa gente, y bueno, todo ese intercambio, digamos, me dio realmente la fuerza, las ganas de continuar en ese ámbito mismo,
si yo siempre, paralelamente, hice música de jazz, salsa popular, yo no hago, No eres digamos, sectario, ¿no? no, yo creo que todo se alimenta de todo. El jazz se alimenta de la contemporánea se puede alimentar del jazz. Para mí es música. En cambio, ha cambiado mucho desde entonces los instrumentos para la electroacústica, ¿no? La evolución de la informática ha sido Completamente. brutal. Todo esto, digamos que avanza porque la técnica avanza, porque la informática avanza. Hay que pensar que cuando yo empecé, un disco duro tenía 400K. Hoy día ni siquiera un Sí, mi teléfono móvil. Mi teléfono es tiene. mucho mayor. Exactamente. que ese disco duro. Entonces, digamos, toda esta parte de calidad de sonido se ha mejorado gracias a la técnica. Ahora, hay que pensar en una cosa, y es que la técnica básica, lo básico de la música y todo eso, no ha cambiado. El fondo no ha cambiado, lo que cambia es la tecnología, y que nos ayuda realmente a ir mucho más lejos. Hay que pensar, por ejemplo, que un estudio en la época que yo empecé podía costar 500.000 euros. Hoy día, con 50.000 euros, podemos hacer cosas similares. O sea que la cuestión de la técnica también cambia. Es muy interesante. Se ha eso. democratizado. de cierto modo, ¿no? Exactamente. En el 96 vas a venir a París con tu familia, donde vas a trabajar con el grupo de investigación musical de Radio Francia, GRM, ¿no? donde sigues trabajando todavía. ¿Era conocido ya en Buenos Aires, por ejemplo, el GRM? Era un mito. Es fabuloso. Creo que el GRM es algo que es realmente un lugar sumamente importante para la música actual y sumamente importante para la historia de la música en sí. Es el grupo que ha fundado Pierre Schaeffer, y donde se ha En los años inventado 60. la música concreta. En los años 60. En los años 40. 40 ya, perdón. Año 48 es el primer concierto de ruidos que Schaeffer, que era realmente alguien que le gustaba patear el avispero, produjo concierto de ruidos. Y con eso decía todo. Utilizaba los sonidos para transformarlos y convertirlos en música. Y eso es lo que hago yo en este proyecto y en todos mis proyectos ligados a la música electroacústica. Mucho más popular quizás en el extranjero es el IRCAM, que fundó Pierre Boulez. ¿Qué diferencia hay entre el IRCAM y el grupo de investigación? Básicamente, el IRCAM es un grupo de investigación musical donde trabaja, no trabajan con la música concreta, trabajan con la música electrónica, música instrumental, y nosotros en el GRM, digamos, somos basados en la música concreta. No obstante, el grupo de rayos musical también se ha abierto a la música electrónica, porque no somos un grupo cerrado, básicamente. Pero, digamos, la parte histórica es que el grupo de rayos musical, el GRM, ha inventado lo que se llama la música concreta. Por supuesto. Ahí en el GRM, el GRM, como decimos aquí en Francia, te vas a encontrar con otro argentino, Daniel Terrucci, quien fue director del GRM durante muchos años, ¿no? Imagino trabajar con un argentino es mucho más fácil que a veces que con extranjeros, ¿no? Completamente. Yo creo que, Daniel me abrió las puertas al GRM, pero lo primero que me dijo es que no me le iba a ser fácil, porque no quería de ninguna manera que crean que yo estaba entrando con acomodo, como dicen en Argentina. Cosa que yo acepté plenamente, porque de alguna manera yo quería ser reconocido por mi música y mi trabajo, y no estar acomodado por... ¿Te hizo la vida difícil, Daniel Terrucci? No me la hizo difícil, pero me la hizo como a cualquier persona que podría haber entrado. Pero fueron años, él se jubiló hace un par de años, y realmente fueron para mí años fabulosos,
haber podido trabajar con él, con Cristian Zanesi y con todos mis colaboradores que están actualmente trabajando. Por supuesto. Volviendo a la acusmática, alguna vez has dicho que esa música, la música acusmática, es como el cine sin imágenes. Exactamente, exactamente. Parmigiani, que era uno de los hitos en este tipo de música, había tomado una frase de Cocteau que es l'œil écoute. Y eso lo dice todo. El ojo escucha. El ojo escucha. Para mí es una música para imaginar. Escuchar este tipo de música no hay que esperar escuchar un ritmo, como tú decías al principio, un ritmo, una armonía, sino cerrar los ojos Y dejarte y llevar. ver su propia película. Y básicamente mi música electroacústica tiene eso, que lo que yo quiero es que la gente pueda sentir, que haya algo en las sensaciones. Es una música que es lo menos intelectual posible en un aspecto, porque ¿qué quiere decir? Yo no quiero que la gente tenga que ser culta para poder apreciarla. Yo quiero que la pueda apreciar la gente culta y la gente no culta, sino la gente sensible. Por supuesto. Ese es un poquitito el concepto. En la radio también tenemos la pantalla más grande del mundo, que es la imaginación. Estamos sufriendo quizás una dictadura de la imagen. ¿No has echado a faltar esas imágenes? Sí, yo creo que en un aspecto es una lástima, pero en otro aspecto me da la impresión que es agradable también ver cómo se produce el diálogo. Es interesante, es interesante. Yo creo que no es yo personalmente pienso que no es indispensable. Yo me acuerdo cuando era chico y ponía mi pequeña radio transistores debajo de la almohada y escuchaba los programas a la 1, 2 de la mañana. No hacía falta ver un video. Y a lo mejor si hubiese habido un video, no me quedaría mirándolo. Pero el hecho de tenerlo debajo de mi oreja era como que a veces hasta me dormía con la radio prendida. Poco a poco dormir. Eso es fantástico. Has dado clases de acusmática en muchas partes, ya en Córdoba, en Buenos Aires, quizás aquí en Saint-Étienne, en Francia, pero es cierto que incluso has llegado a Pekín a dar clases en el Conservatorio Central de Beijing. Que me perdonen, en Beijing. Hemos estado justamente invitados por el festival Acústica en el Conservatorio de Beijing, y ahí hemos dado los cursos del Jerem Tools, que es los programas que desarrollamos en el Jerem, los cuales en este momento yo represento. Yo soy un poco responsable de, no el programador, sino el responsable de toda la parte de difusión y todo eso del Jerem Tools, que me permite también ir mucho más lejos en la creación musical. Nos invitaron para copiar el programa, espero. Puede ser. Los chinos son especialistas. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Volviendo al disco que acaba de editar el sello Radio Francia, Fantasmas Cortázar, en español, en el original, por cierto, ¿cómo nace la idea de evocar esos fantasmas argentinos? Bueno, no solo Cortázar, también acá Gardel. La idea viene en dos etapas. Yo en el año 2012, entre el 2010 y 2012, siempre estuve de alguna manera atraído por la idea de esos mitos y fantasmas argentinos. Y hablo de argentinos, no hablo de otro país. Y en esos mitos está Gardel, Maradona, Borges, Cortázar. Y cuando empecé a pensar en eso, empecé a realmente ahondar mucho más en la historia de Cortázar y en su obra, lo cual releí Rayuela, que yo la había leído cuando era joven, pero que realmente cuando era joven la había leído y no había entendido mucho el fondo, mismo si el libro me había interesado. Pero el hecho de estar viviendo en París y tener la edad de los personajes, es como que entendí todo.
Entendí todo, entendí lo que es el exilio para ellos, entendí cada personaje de Cortázar y con eso lo entendía él. Y dije, yo voy a dedicarle realmente una obra a esto. Todos los mitos, y coincidía con que en el 2014 se cumplían 100 años de su nacimiento. Entonces me contacté con dos artistas, Sabrina Montiel Soto y Fabrice Croiset, que los dos hacen arte visual, y hemos decidido yo con la música y ellos con el visual, armar realmente una performance para homenajear los 100 años. Y ahí es donde nos conectamos con el embajador de Argentina en Bruselas, que nos invitó a un festival, el Festival Puentes. Y toda esta creación se produjo para hacerlo en el Festival Puentes. Lo cual, luego de los años, poco a poco, cada uno de los artistas siguió su camino, y yo les pedí un poco el permiso de decir, si no les molestaba, que yo continúe haciéndolo nada más que con música. Lo cual me abrió las puertas, porque este proyecto no solo lo hacía solo, sino que tenía invitados. Y es ahí que en Pekín lo hice por primera vez con Thierry Miroglio, el percusionista. Hablando de derechos, me contabas que has tenido problemas para poder incluir en tu grabación la voz de Cortázar, ¿no? Bueno, digamos que la voz de Cortázar es algo que está su copyright. Por supuesto, son sus herederos. Entonces, yo empecé a buscar la manera de poder hacerlo legalmente, porque si no, Radio France, tú sabes bien, no me puede editar si no hay una autorización de cada palabra que yo pongo. Entonces, en ese caso, yo vi que esa grabación estaba hecha en la UNAM. En México. En México, en una editora de música de la UNAM. Y dije, bueno, voy a preguntar a ellos si son ellos los que tienen los derechos de esa grabación. Y efectivamente, ellos tenían los derechos de la grabación y me permitió rápidamente de abrir el juego. Si no, ya había preparado una versión sin la voz de Cortázar, pero con el mismo espíritu. Pero era una lástima, porque la voz de Cortázar es una voz muy musical, es una voz que tiene una tonalidad fabulosa, y yo además no utilizo el poema entero, sino que utilizo en forma de un juego dadaísta, donde utilizo una partecita realmente de cómo él lo decía y empiezo a cortarlo en pedacitos y hacerle decir otras cosas. Cortar a Cortázar. Por cierto, he escuchado de nuevo el disco y tiene una dicción perfecta, salvo que pronuncia las R's a la francesa. Tú, por cierto, tú has conservado las R's argentinas, ¿no? Es difícil de sacarse el acento. Pero no era la influencia francesa, me contabas también. No, él tenía una especie de defecto. De problemita en la dicción que lo hacía hablar así. El problemita. El problemita. Pero que él mismo lo asumía sin ningún problema. Era como dicen acá, era su charme. La introducción de tu disco podría ser perfectamente un concierto para saxofón y electroacústica, ¿no? Exactamente. Y eres tú, naturalmente, el exactamente. instrumentista. Yo toco todos los instrumentos, estoy acompañado en las dos partes con vientos, que es la introducción, que es saxofón, saxo soprano, y transformaciones en tiempo real con Jerem Tools, y la parte del intermezzo, que es una flauta, el CD, una flauta china, justamente con Pekín y todos nuestros viajes, y están todos tratados con el Jerem Tools en tiempo real, y tengo el lujo extremo de que los tratamientos en tiempo real los hace Emmanuel Favreau, que es el que ha desarrollado todos estos programas. No está mal, ¿eh? O sea que cuando nosotros, todo esto salió de que hemos hecho muchas giras juntos mostrando el programa,
y yo haciendo el saxo y él haciendo las transformaciones, y yo le dije, tenemos que integrarlo en mi disco. Es curioso porque en estos tiempos de desmaterialización, me ha salido, Sí. De la música, has hecho un disco con un prospecto digno de Art Fair, ¿no? De los años 70. Los años 70. Fantástico, es como una especie de contacto, ¿no? Me contabas, Contacto. ¿quién tuvo la idea de hacer este Bueno, contacto? todo este diseño lo hizo mi hija, Marina Loza, que es una excelente grafista, es una artista, y que también, digamos, trabaja para las Fashion Weeks. Entonces, introdujo esa idea que la utiliza ella todos los días en su trabajo, la introdujo en la idea de hacer la gráfica. Y las fotos también las dirigió ella, fue un fotógrafo italiano amigo de ella. Esas fotos, digamos que las dirigió ella con una idea de lo que es la luz negra. Pero en este caso no era luz negra, sino que directamente era utilizar la luz de las interfaces que yo utilizo para hacer el tiempo real, con digamos, una sensibilidad de la cámara de fotos muy, muy alta. Entonces da ese color como de fantasmas. Fantástico. En fin, muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí con nosotros. Digamos que el disco Fantasmas Cortázar del artista sonoro Diego Loza ha sido editado por el sello Design Signature, de Radio Francia, aquí en París. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Buenos Aires también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, ahí en Uruguay. Excelente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.